Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo se encuentran? Me da muchísimo gusto tenerlos nuevamente en otra sesión, esta sesión del mes de agosto. Ya se nos está yendo el año súper rápido. Vamos a ir iniciando para ya no perder más tiempo. Mi nombre es Verónica Sotorromán, ustedes ya me conocen y la verdad es que me da mucho gusto ver nombres conocidos. También qué bueno que nos acompañan en cada una de estas sesiones. Les comparto las reglas del webinar, mantener la cámara encendida si ustedes pueden, quieren y también nos ayudan a hacer esta sesión mucho más dinámica. La verdad nos gustaría mucho ver sus caritas, levantar la mano y unirse a la conversación. Esta sesión no vamos a tener disponible el chat, pero pueden abrir su micrófono y hacer las preguntas que tengan en mente, alguna participación o algún comentario que quieran sugerir dentro de la plática, lo pueden hacer. Vamos a estar al pendiente y el día de hoy nuestra sesión va a ser mucho más dinámica y mucho más activa que de costumbre. Por eso tenemos a Candy Martínez, nuestra fabulosa experta el día de hoy, que nos va a ayudar también a presentar a nuestro ponente. Y Candy, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Vero, hola a todos, doctor Eduardo, bienvenidos amigos, socios de negocio y compañeros también en todo el tema de salud laboral. Vamos a iniciar, Vero. Déjenme presentarles el tema de hoy. Me emociona tener como expositor, siempre le digo que es mi Yoda en el tema de salud ocupacional, Eduardo Cárdenas, nuestro director médico de operaciones de aquí del grupo Salud Interactiva. Es quien nos va a compartir el día de hoy este tema que me parece muy interesante para todos los que estamos aquí y que formamos parte de una organización. ¿Qué es esto de las jornadas de la salud? De la inversión económica en nuestro capital humano, en un tema muy positivo, el cuidado de la salud, estos programas de bienestar. ¿Qué son? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Y para llevar a cabo este tema necesitábamos un experto justo. Déjenme platicarles un poquito. Aquí dice, lidera programas de prevención de enfermedades ocupacionales. Desde hace 25 años, Eduardo, trabaja para el sector público y privado, aseguradoras, administrando servicios médicos, también para ICES, ha creado redes médicas con proveedores, llámense médicos, hospitales, clínicas, laboratorios, de más de 10,000 a nivel nacional, conocido obviamente también por participar dentro de comités que involucran normatividad para las empresas, sí, experto en salud ocupacional y protocolos de COVID-19, conoce mucho de un tema que nos interesa a todos al formar parte de una organización, la NOM 035 también, la 037, y el día de hoy nos va a compartir qué es esto de las jornadas de la salud. Cuando hablamos de vamos a implementar en nuestra empresa un programa, no sabemos si llamarle la semana, la feria, la jornada. ¿Qué es? Eduardo, muchas gracias, Doc. Gracias, Candy, gracias por las flores. Y bueno, pues la intención es pasar aquí un rato muy interesante con todos ustedes, sobre todo para que podamos platicar un poquito del enfoque que de alguna manera tenemos, pues prácticamente ya el día de hoy los profesionales de la salud en materia, sobre todo de esto que tiene que ver, pues con cosas súper interesantes y que les podría decir desde 1976, que los modelos de Level y Clark empezaron a hablar de condiciones específicamente de temas preventivos orientados al tema de la enfermedad, pues lo tenemos en la cabeza. Desafortunadamente creo que hasta este momento en el que estamos en un proceso de desarrollo ya tecnológico con la capacidad de poder hacer muchas cosas con los pacientes, creo que estamos ya en la capacidad de poder llevar muchas de estas cosas que antes era muy difícil que las pudiéramos hacer. Particularmente en la pregunta que haces al respecto de qué son todos estos diferentes conceptos de ferias, semanas, jornadas de salud, les podría decir que al final
un evento de salud, básicamente, lo que es relevante es que esté alineado con lo que estamos haciendo organizacionalmente. Si el momento que nosotros estamos viviendo tiene la capacidad de poder integrar todo un proceso de salud en el que hagamos un diagnóstico completo de la gente, porque ya hicimos probablemente una sensibilización, ya hicimos una detección específica de qué es lo que las personas a lo mejor en ese momento de la empresa tienen como preocupación o que les está generando alguna modificación en sus resultados dentro de la organización. Cuando nosotros ya tenemos todo ese scope de alguna manera identificado, entonces podemos definir qué es lo que tenemos que establecer, ¿no? Y ahí es en donde puede haber muchísimos parámetros de semanas, insisto, jornadas, mes de la salud, programa permanente de la salud, etcétera, etcétera, que tendrán varias actividades en específico que al final tendremos que ir promoviendo con la gente para que esto tenga un efecto positivo en las personas. Lo que es muy claro, y eso digamos que es parte ya de lo que las empresas han empezado a incluir dentro de todos sus procesos organizacionales, es sí la integración de actividades de salud, no nada más a nivel médico, sino a nivel nutricional, sino a nivel emocional, a nivel de wellness, al nivel que ustedes quieran, pero sí ponerlas dentro del beneficio que los colaboradores de alguna manera pueden asimilar como afianzador a la relación laboral que tienen con la organización. Ese es un tema súper interesante. En la gran mayoría por ejemplo, de los modelos de reversión de cuotas que ustedes seguramente deben de conocerlos, algunos que estén más relacionados sobre todo con el sector bancario, el primer gancho, por llamarlo de alguna forma, o valor que los empleados y colaboradores ven dentro de pertenecer a esas instituciones bancarias es tener un servicio médico completo que sale de la cobertura necesariamente básica del seguro social y que les permite acceder a cosas diferentes, a hospitales privados, a médicos privados de redes, en fin, las condiciones que de alguna manera sean, pero en el factor privado. Eso es uno de los mecanismos por los cuales esos empleados bancarios no dejaban la relación laboral con los bancos. ¿Por qué? Porque el beneficio de tener toda esa cobertura de salud y poder tener eso cubierto, sobre todo en materia de tanto de enfermedades crónicas, de enfermedades agudas, pues la realidad es que es un valor impresionantemente alto para ellos. Hoy, por lo menos en las notas que tenemos, y esto es un extracto por ahí de un reporte que hizo uno de los brokers importantes en México, es que cerca de 45% de las empresas el día de hoy en México ya hacen alguna actividad e invierten en temas de programas de ejercicio, condiciones de chequeos médicos, temas de asesoramiento nutricional, temas relacionados con el manejo del estrés, que al final se están volviendo parte del deber ser de todo el esquema normativo que nos va a aplicar en el futuro. Hoy debemos estar más preocupados sobre todo por cómo logramos hacer que nuestros colaboradores tengan mejores beneficios de estas características y que al final impacten de forma positiva en su condición de trabajo y obviamente de familia. Entonces, esa es un poquito la tónica, Candy. Pudiéramos tener entonces una definición justo de este tipo de programa y lo que tendría que tener incluido dentro de los servicios como para hacer esa promoción a la salud. Exactamente. Ese tema de definición, bueno, pues como ustedes lo pueden ver aquí en la lámina, digo, particularmente puede incluir todas las actividades que nos ayuden a nosotros a promover sobre todo el concepto de educación en salud. Una parte fundamental que probablemente no tenemos, sobre todo hoy, todavía en los esquemas digamos que de desarrollo
a nivel escolar, tanto en el sector, tanto en el tema de educación pública como educación privada, es que carecemos verdaderamente de una promoción del conocimiento de salud, que podemos ir desde cosas tan sencillas y necesarias en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, como conocimientos de primeros auxilios. Hoy podríamos decir, muchos de los que estamos en este taller, probablemente si nos encontramos ante una emergencia, pues lo primero lo que deberíamos de hacer o tendríamos que hacer, probablemente no lo conocemos. Y solamente por inercia probablemente activamos los servicios de emergencia, aun cuando hay ciertos protocolos que, ojo, no necesita ser ni médico, ni enfermera, ni ningún tipo de persona adiestrada en el tema de medicina, pero sí conocer por lo menos las cadenas primarias de comunicación que nos sirven para poder ayudarle a alguien en caso de una condición, sobre todo crítica en la calle, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos promover educación en salud? Bueno, pues es a través de todo este tipo de eventos como en el que estamos el día de hoy, en donde nos enteramos un poco más acerca de qué más hay, qué puedo utilizar, cómo me lo puedo llevar a mi organización, o simple y sencillamente actualizaciones de temas muy particulares que por lo menos nos sirven para poder tener un poquito más de concepto acerca de el que me sienta mal de forma permanente durante mucho tiempo de mi vida, no necesariamente es una condición de normalidad y puede indicar una enfermedad. Ustedes seguramente han hablado o han escuchado hablar de, por ejemplo, lo que determinan en el tema de la hipertensión arterial, ¿no? Que es una enfermedad silenciosa que de alguna manera, hasta que empieza a tener ya niveles muy altos de presión arterial, empieza a generar ya sintomatología mucho más agresiva, sobre todo cuando hay complicaciones en los pacientes. Pero bueno, entrando en esa condición, pueden pasar años y nosotros a lo mejor solamente teníamos un zumbido de oídos, o a lo mejor de repente sentía que por las tardes me empezaba a doler la cabeza, etcétera, etcétera, y eso nosotros lo consideramos como normal. Entonces, esas son de las cosas que nosotros podemos hacer mucho en temas de, sobre todo de promoción a la salud y de educación a la salud, ¿vale? Con esa lógica les podría hablar de, bueno, todo eso nos puede ayudar prácticamente a hacer temas de fomento, temas de detección de padecimientos que de alguna manera podemos tratar. Y lo más relevante de todo, y es cómo hacemos que esto impacte en las organizaciones, es evitando que nuestros colaboradores caigan en padecimientos que les provoquen una incapacidad parcial o total. ¿Esto a partir de qué? De la presencia de complicaciones. Entonces, lo que nosotros buscamos es, o debemos de buscar es, cómo logramos mantener solamente bajo riesgos de la edad y del género que nos corresponde a los colaboradores, monitorearlos y evitar que caigan en padecimientos. Eso debería de ser prácticamente el objetivo de todos los servicios médicos y todas las actividades de salud que podamos nosotros enfocar en las organizaciones. Adelante, Candy. Es recomendable entonces, Eduardo, que toda organización o centro de trabajo, más de 900,000 en nuestro país, contemple en este cuidado y prevención de enfermedades un programa de salud. Por obligación, todo centro de trabajo o empresa tendría que tener, para cumplir alguna norma, un programa de salud. De hecho, existen particularmente obligaciones a nivel Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Candy, que nos obligan a tener al menos, ¿sí?, este tipo de procesos en los cuales evaluemos de forma inicial a nuestros colaboradores, que son exámenes de nuevo ingreso, ¿sí? Estos generalmente, de acuerdo a la norma, se dividen prácticamente en perfiles administrativos y perfiles operativos, que por supuesto algunas organizaciones hacen a mucho mayor profundidad porque tienen que hacer detecciones mucho más finas, por ejemplo, de trabajadores que realizan actividades en alturas y que deben de tener particularmente
mucho cuidado con que la gente pues no tenga padecimientos hipertensivos, no esté bajo consumo de algunas sustancias que pueden provocar algún accidente, etcétera, etcétera. Y los exámenes médicos periódicos. Esto nos ayuda a que con esta evaluación inicial que ya realizamos de los colaboradores, tengamos por lo menos un punto cero para poder ir identificando en el tiempo que el colaborador se encuentra con nosotros, qué cosas van apareciendo. Entonces, lo importante siempre es algo que probablemente en medicina desafortunadamente no lo aplicábamos, pero dicen que en el momento en el que tú tienes una medición inicial, tienes la capacidad de poder ir mejorando absolutamente todo, ¿vale? Entonces, eso es siempre relevante. Al final, hay muchas obligaciones que tenemos que cumplir en función a la concentración de cada una de las poblaciones. No me voy a ir a detalle ahorita en eso porque no es el objetivo de la plática, pero particularmente sí debe de haber, en función al número de colaboradores, cierto tipo de servicios dentro de las instalaciones. Y esto puede ir desde solamente un paramédico o algunos botiquines dentro de las instalaciones, hasta un servicio completo médico que incluso tenga un área de urgencias si es que se requiere para poder atender a las personas. Gracias. Y entonces una jornada de la salud tendría como beneficio para mí como organización y todo mi recurso humano, mi talento. ¿Qué sería si lo tuviéramos que resumir, Vero? Creo que lo tenemos en la siguiente lámina. Pues básicamente lo que tendríamos que hacer es algo como esto, ¿no? Un poco lo que les hablaba es cómo partimos desde el cero y vamos haciendo un proceso de cascada para poder definir qué queremos o qué debemos de integrar en nuestro modelo de salud. Hoy les podría decir primariamente hay que clasificar a toda nuestra población. Hoy hay infinidad de herramientas que podemos utilizar, hay evaluaciones de riesgo muy específicas que nos ayudan prácticamente a poder clasificar o determinar sobre los detalles de la población, las condiciones de su edad, las condiciones que de alguna manera nos van respondiendo y nos van retroalimentando, cuáles serían esos grandes grupos a los que podríamos enfocarnos. Una vez que ya tenemos nosotros ese proceso de clasificación, que insisto, no necesariamente tiene que ver con un proceso de inserción médica a profundidad, sino de utilizar alguna herramienta que sí tenga una validez estadística, eso es muy importante, ¿sí? Y que con eso podamos nosotros hacer esa detección y decir, bueno, tengo prácticamente dentro de mis poblaciones una población que tiene condiciones de determinantes sociales de la salud relevantes que tengo que buscar cómo atender. Otro gran grupo de mi población que probablemente está expuesto a enfermedades de carácter metabólico. Y otro gran grupo de mi población que está sometido por las condiciones propias de mi negocio a condiciones de estrés elevado o cosas por el estilo. Y teniendo esos tres grupos que como ejemplo los estoy colocando, entonces decidimos qué riesgo. Esto es, qué padecimientos agudos pudieran ser susceptibles a estas personas y qué padecimientos crónicos son los que no quiero que aparezcan en ellos. Una vez que nosotros hacemos ese proceso, que sí lo podemos, que ahí es donde sí intervienen este tipo de eventos de jornadas de salud, porque ahí quien interactúa con la gente, ahora sí son profesionales médicos. Y pueden ser algunas otras divisiones como personas orientadas al tema odontológico, personas orientadas al tema oftalmológico, condiciones relacionadas con algunos detalles de especialidad, sobre todo si tenemos algunas poblaciones que estén sujetas a la exposición a químicos o que estén sujetas a condiciones ambientales severas, condiciones relacionadas con probablemente cambios barométricos, etcétera, etcétera. Todas estas personas, entonces ya tenemos ciertas actividades que estos profesionales de la salud pueden hacer en nuestras instalaciones. Y del otro lado, identificar estos padecimientos crónicos a los cuales tendremos que ir de alguna manera primero seleccionando, identificando si están controlados o descontrolados y bajo esa lógica
tomar una decisión de cómo los podemos ayudar. Y ojo, no necesariamente esto involucra que nosotros tengamos que invertir grandes cantidades de dinero en ello, sino que simple y sencillamente es Aquí al estoy momento entrando, de espérame. al momento de darle una opción directamente a estos pacientes, Sí. en la cual tengan ellos la capacidad de poder a lo mejor interactuar con médicos privados, ahí es en donde las cosas pueden, sobre todo, suceder diferente para las personas. Me gusta lo que dice aquí. ¿Cuál es el mejor modelo que debería de implementar en mi empresa y para el personal? Y lo que pusiste, el que se adapte a tu empresa, de acuerdo a tus características. Todo tiene que ser al final un traje a la medida, ¿sí? La realidad es que, por supuesto que cuando nosotros vamos a una tienda de ropa y de alguna manera empezamos a probarnos a lo mejor algo que nos queremos comprar, pues lo primero que vemos es que realmente se adapte a las condiciones del cuerpo, de cómo me veo, de qué proyecto, etcétera, etcétera. Al final del día, lo que te diría es, en los programas de salud sucede exactamente lo mismo. Si nosotros podemos hacer, y esa es justo la fórmula en la que normalmente interactuamos con nuestros clientes, que es esta evaluación inicial y determinar qué es lo que tenemos que implementar. Diseñar el programa que vamos a querer. Y esto es de nuevo, en condiciones de frecuencia, tiempo, cantidad de personas, cómo lo vamos a dividir, qué vamos a integrar, si vamos a incluir servicios de telemedicina o de telesalud, que eso es algo que nosotros ya tenemos, cosas tan novedosas como tienen que ver temas de inteligencia artificial, que como digo, lo vamos a platicar un poquito más adelante, servicios médicos que de alguna manera vayamos a implementar en sitio y que a lo mejor no va a ser una jornada, va a ser un programa permanente de revisiones nutricionales de la gente durante 6 meses o un año y vamos a tratar de evaluar cómo vamos avanzando con la población. Y una vez que tengamos todo eso, pues obviamente el seguimiento y la evaluación de la gente. Eso es prácticamente lo que tendríamos que hacer. No es, aquí está la jornada de salud y hagamos la que quepa en todos los lugares. No. Lo más recomendable es que podamos hacer esa diferenciación y, de nuevo, ver que se adapta a las necesidades de la organización en la que estamos. Y también otro miedo sería triste también. Implementemos una jornada de la salud de acuerdo a lo que alguien me dijo que tenía que hacer, sin conocer yo mi diagnóstico o necesidades propias de mi entorno laboral. Y 2, dejarla así, sin un seguimiento, sin un monitoreo. ¿Qué hago con todos esos datos obtenidos, tan ricos en información, tan sensibles? Porque estamos hablando de la salud de cada uno de los integrantes de la empresa. Y que aparte ellos cómo lo toman, cómo les acompaño. Por eso es que se requieren de estos profesionales de la salud. Si cuando hemos vivido estas jornadas en sus empresas, los que estamos aquí de asistentes, hemos estado en tu empresa o pronto estaremos, pero cuando estamos con tu personal, el ver sus caritas de preocupación, de emoción, de esa ansiedad, de en lo personal y fuera de mi ambiente laboral, a lo mejor llevaban años sin tener una prueba, un examen médico, una exploración, lo que llamamos tamizaje, sin haber tenido un diálogo. Es más, se sorprenderán cuando escuchamos, y ustedes, cuando puede ser que hayan tenido una consulta con un médico general, pero cuando están por primera vez con el psicólogo, hablando de pues de su vida en el día a día, en el manejo del estrés, cómo lo viven, reconociendo a algunos que están padeciendo esto. O hablar por primera vez con un nutriólogo y sentir toda esa gama de emociones, desde la pena, la culpa, me estás diciendo que sí estoy teniendo alguna sintomatología que pudiera ser no saludable, que pudiera presentar un riesgo. Ese cuidado
ese cuidado tan sensible y tan consciente, porque estás hablando de su vida, sí, en un ambiente laboral, pero estás hablando de la personita, del humanito que tenemos que cuidar, respetar y acompañar. Sería horrible llevar a cabo un evento que puede ser tan maravilloso o como destapar la olla de Express. ¿Qué haces cuando ya en ese momento le están diciendo que presenta una glucosa de 150 y que pudiera ser un índice nada sano? Ese acompañamiento tan profesional debe de llevar, sí, como lo vas a presentar, una ruta, un acompañamiento, desde cómo se le comunica ese programa que vamos a implementar, desde cómo se acompaña ese día de la implementación y posterior, ¿qué hacemos con él? Fíjate que Eduardo. es bien interesante esto que mencionas, porque la gran mayoría de nosotros pues estamos preocupados por lo que dice la báscula, ¿no? Y generalmente decimos, bueno, pues entonces estoy viendo que peso, les invento, 88 kilos y debería de pesar 78. Pero las condiciones de cómo va mejorando mi salud en función a los componentes que, por ejemplo, el día de hoy entregan la gran mayoría de los nutriólogos, que en este caso llevamos allá organizaciones, y pueden evaluar componentes corporales en donde efectivamente dices, oye, pues estás ganando peso el día de hoy, pero no es porque estés en retroceso, sino que está mejorando tu masa muscular y las condiciones de hidratación de tu cuerpo. El día de hoy no es que tengas tache, hoy tienes palomita. Entonces, todo ese tipo de acompañamiento que es prácticamente de lo que hablas, Candy, es cómo estos profesionales de la salud que son expertos en la materia en la que tienen, pueden darnos como personas mejores recomendaciones para poderle dar seguimiento a una condición de salud que tengamos o simple y sencillamente cómo mantenernos sanos. Eso es, creo que la parte muy importante de este tipo de procesos y que de alguna manera las jornadas que en este caso se estructuren dentro de las organizaciones deben de tener ese foco. Cómo hacer un mecanismo de inserción positiva en la gente para que su mentalidad cambie y se enrolen. Otra vez, conductualmente recuerden que algo que no se mantiene por lo menos por 6 meses no es una conducta adquirida. Y bajo esa lógica, pues entonces no funciona. Si nosotros logramos hacer que la gente de alguna manera se meta y se enrole en estos programas, se habilite en este tipo de actividades, se familiarice con el efecto que pueden tener de forma positiva a su salud y sobre todo que se convenzan de participar de forma espontánea, las cosas cambian radicalmente. ¿Vale? Un poco el journey que de alguna manera tenemos el día de hoy prácticamente para la instalación de una jornada de salud y que otra vez cada uno de estos componentes, básicamente lo que nosotros recomendamos es que sean adecuados a las necesidades de cada una de las empresas, es uno, que tengamos la opción de poder hacer un proceso de programación de todo el servicio. Independientemente de ello, trabajamos y conocemos algunas organizaciones en donde esto es un proceso muy complicado y que desafortunadamente al tener un ambiente productivo y tener que sacar de la línea de producción a la gente, esto va a ser difícil. Pero en condiciones del personal administrativo, esto se puede realizar. Cuando tenemos un orden para poder ir ingresando dentro del proceso digamos que de estas actividades de salud, generalmente el resultado es mucho mejor porque la gente pues ya sabe en qué momento va a entrar y en qué momento va a salir. Con esas condiciones, al tener toda la información registrada en páginas de registro, páginas electrónicas que ponemos a disposición de las empresas, en ese momento tenemos la capacidad de poder estar haciendo recordatorios al respecto de cuándo te toca, no olvides que vas a tener tu jornada, sobre todo para que la gente esté enfocada y concentrada con las instrucciones para poder acudir. Esto parecería mentira, pero al momento de que nosotros hacemos más eficiente el circuito, la gente lo agradece mucho más,
¿Por qué? Porque no tengo que estar batallando para retirarme la camisa. Híjole, y es que me traje un suéter complicado y ahora cómo me van a checar la presión arterial o estoy lleno de metal y bueno, espéreme tantito, ahorita me lo quito. Eso de alguna manera va de trabajo dentro de la jornada y como el día de hoy utilizamos mucho equipo que tiene que ver con sobre todo cosas de bioimpedancia, es importante que no haya este tipo de condiciones. Entonces, al final es, si nosotros tenemos el cuidado para que estas instrucciones le lleguen a la gente, podemos hacer un evento mucho, muy eficiente con las personas. Adicionalmente a ello es qué tipo de atención es la que voy a proveer. Y ahí es en donde podemos hacer todo un proceso en donde solamente hagamos mediciones iniciales para poder conocer los biomarcadores de la gente. Esto puede incluir condiciones de glucosa, colesterol, alguna otra prueba, detección de algunas cosas complicadas porque ya hay pruebas rápidas que se pueden hacer incluso para eso. O por ejemplo, si tenemos una población que está sometida probablemente o que tenemos reportada con enfermedades gastrointestinales complicadas, a esa gente le podemos hacer un programa de detección de Helicobacter pylori directamente en la organización y con eso, pues obviamente hacemos ya todo un proceso de seguimiento y de control de esas personas por fuera. Pero otra vez, ese tipo de actividades las programamos en función a lo que de alguna manera tengamos ahí en la organización. El poder hacer la revisión con el médico general, que esto involucra desde un proceso de asesoría o de acercamiento hasta un proceso en el que podemos hacer evaluaciones dentro de las instalaciones. Esto es, llevamos una mesa de exploración con todo el material necesario, realizamos el levantamiento del expediente de la persona y obviamente con eso podemos entregar algo muy diferente. Condiciones en temas de la atención nutricional o de la atención psicológica y que no me remito solamente a eso porque pueden ser revisiones estomatológicas, pueden ser revisiones dermatológicas. Hemos tenido de alguna manera campañas, por ejemplo, igualmente relacionadas con temas oncológicos, cáncer de mama, cáncer de próstata, que también podemos llevar allá a las organizaciones. En fin, una serie de cosas que podemos ir personalizando. Después, actividades de forma preventiva que pueden incluir temas de vacunación, ¿no? Y ahí en el tema de vacunación tenemos proveedores que en este caso se encargan de realizar todo este proceso directamente on-site, coordinados directamente por nosotros, con equipo perfectamente alineado para que los resultados de alguna manera sean muy positivos en estas intervenciones que hacemos en las organizaciones. Adicionalmente a ello, el poder contar una vez que ya tengamos estas enfermedades o a lo mejor estos casos detectados, con la opción para poder decirle a las personas que tienen la capacidad de poder surtir sus medicamentos ya de forma electrónica y que tienen acceso a este tipo de servicios con una farmacia. Eso, de alguna manera, para lo que sirve no es para poder controlar temas agudos. Para eso están las farmacias que el día de hoy todos conocemos y a las que todos acudimos. Pero si yo soy una persona que estoy tomando todos los días de mi vida colágeno hidrolizado para mejorar las condiciones de mis articulaciones, yo ya sé que ese medicamento que el día de hoy tomo o suplemento, prácticamente lo tengo que estar abasteciendo cada 30 días. Y con esa lógica, ellos se pueden encargar de hacer ese proceso en forma automática y yo no me preocupo por si ya me hace falta para tomármelo o no. Y así con la enfermedad crónica que ustedes quieran. En el caso de actividades optométricas, tenemos la posibilidad de interactuar con unos gabinetes específicos que hacen todas las evaluaciones que ustedes conozcan, temas de cantimetría, agudeza visual, tonometría, discromatopatías o detección de condiciones relacionadas con alteraciones visuales, en fin, todo lo que tiene que ver con el tema optométrico e incluso el poder surtir de alguna manera sus anteojos dentro de las organizaciones. Adicionalmente a ello, integrar estudios de laboratorio e imagen, que esto puede ir desde cosas muy sencillas, desde una toma de sangre por flebotomistas que están capacitados para poder hacer estos procesos, o
llevar incluso unidades móviles que tienen la capacidad de poder obtener este tipo de estudios que comentaba, que pueden ser mastografías, que pueden ser ultrasonidos, que pueden ser condiciones de audiometrías, en fin, lo que de alguna manera requiramos para poder hacer un poco más eficiente incluso estos requerimientos que tiene la autoridad acerca de tener exámenes de nuevo ingreso y exámenes médicos periódicos, sin que los colaboradores se tengan que desplazar a otro lado. Estudios con inteligencia artificial, que esto es la cereza del pastel. Les podría decir que el día de hoy tenemos la posibilidad de poderle ofrecer a todas las organizaciones que trabajan con nosotros procesos de detección y prevención al respecto de temas dermatológicos, oftalmológicos, específicamente del fondo de ojo y condiciones de cardiología. ¿A qué me refiero? Que si nosotros tenemos un grupo de personas que querramos evaluar en condiciones de este tipo de lesión, a través de la toma de 3 fotografías tenemos la posibilidad de poder hacer un análisis con inteligencia artificial en bases de datos que están reconocidas y avaladas por temas sobre todo de asociaciones médicas y que con eso regresan de forma automática una recomendación incluso por un dermatólogo o por un cardiólogo o por un oftalmólogo de qué es lo que estamos encontrando en ese estudio. Particularmente, ¿qué buscamos? En temas de dermatología, hacer detección oportuna de melanoma. Melanoma, como ustedes saben, es una de las condiciones de cáncer de piel más graves que existen, que prácticamente incrementa la factibilidad de riesgo de padecer este tipo de condiciones en lugares como en el que vivimos, donde hay exposición al sol bastante importante, sin protectores solares en específico y con carga genética específica que pueda llegar a desarrollar este tipo de patología. Cualquier tipo de lesión que nosotros evaluemos con esas cámaras de alta definición, tenemos la capacidad de poder hacer un diagnóstico temprano y sobre todo referirlos a los dermatólogos para poder hacer una atención también temprana de la gente. En el tema de cardiología, lo que el día de hoy hacemos es poder sobre todo una factibilidad de algún evento isquémico a corto plazo. ¿Qué quiere decir esto? Se toma un electrocardiograma con equipos que están todos avalados hoy en México, que tienen su registro ante COFEPRIS, todo está específicamente cuidado y al final lo que hace es enviar estos patrones de estos trazos a una evaluación igualmente por inteligencia artificial y que un cardiólogo hace esa verificación final para poder decir efectivamente esta persona tiene un riesgo. Esto mezclado con la toma de triglicéridos y colesterol a través de una prueba rápida, nos dan esta clasificación de riesgo. Y en el tema de oftalmo, bueno, pues ese es un estudio que es increíblemente interesante porque anteriormente ustedes, si en algún momento han tenido que ir a hacer alguna evaluación oftalmológica, a todos nos han puesto las gotitas que nos abren, nos dilatan la pupila y que bajo esa lógica estamos ciegos prácticamente por cerca de 10 a 15 minutos y no nos podemos exponer al sol, no podemos manejar, no podemos hacer nada. Con las cámaras que hoy existen, hay la capacidad de poder tomar una fotografía nítida del fondo de ojo y que tiene la capacidad de poder hacer estas evaluaciones, sobre todo de personas que pueden tener ceguera temprana con esta lógica. Eso es increíblemente interesante. Entonces, todo inteligencia artificial también se pueden integrar en las jornadas y tienen la capacidad de podernos dar muchísima información. Seguramente, Eduardo, los que nos acompañan, todos nuestros invitados, se han de estar preguntando muchas cosas, desde el reporte, al escuchar tanta gama de servicios o alcance de servicios que pudiéramos implementar, como tú dices, cada quien arma a su medida, sus necesidades, incluso hasta sus diagnósticos y conocimiento. Surgen muchas dudas, se antoja, pero ¿qué es lo adecuado? ¿Qué es lo primero? Me encantaría escucharlos, Vero. Le podemos abrir los micrófonos para ver si ya hay algunas dudas, preguntas, para que tengan por lo menos unos 10, 15 minutos y aprovechar. Adelante, adelante.
Sí, claro, los que tengan dudas, por favor, levanten su manita y pueden abrir el micrófono, unirse a la conversación, ¿eh? Estamos aquí al pendiente y es el momento justo de resolver todas las dudas y de aprovechar tal vez comentarios que tengan, dudas en particulares de su empresa, de a mí me encantaría hacer esto con mis colaboradores, así que, chicos, quien tenga ahí una duda, pregunta, por favor, participen. Y sobre todo si son los responsables de estos programas, adelante. Nosotros tenemos una duda, bueno, aquí estamos dos médicos, somos de Interprotección, tenemos una duda, nosotros manejamos tema de foráneas, tenemos regionales. En circuitos regionales, ¿ustedes también ofrecen? Sí, Linda, a nivel nacional tenemos la posibilidad de poder estructurar absolutamente todo. Te diría que prácticamente de forma simultánea nosotros tenemos, sobre todo en eventos que de alguna manera pactamos con organizaciones que tienen varios sites de operación a nivel República Nacional, incluso dentro de periodos muy cortos, que puede ser a lo mejor durante un mes o 2 meses, toda la secuencia de atención para que en todas las ubicaciones podamos hacer ese mismo planteamiento. Entonces, ahí no tenemos problema para poderlo hacer a nivel nacional. Ok, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más que quiera participar? Levanten su manita para que podamos abrirles el micrófono. Bueno, todos tienen la posibilidad de poder abrirlo, pero si quieren, nosotros vamos cediéndoles el micrófono. Otra cosa que me gustaría también compartirles es que la landing que mencionaba el doctor al inicio de estas jornadas de la salud es personalizable, o sea, lo ponemos el logo de su empresa para que sea un poquito más confiable para sus colaboradores que desde la empresa le están brindando estos servicios y está buenísimo saber que en la empresa te está cuidando, ¿no? O sea, cosas que a lo mejor no te imaginas que puedas tener, justo con el tema de inteligencia artificial que ahorita está en boca de todos, quizá por el tema de autonomía o políticas de privacidad y derechos de autor, pero la verdad utilizarla para algo bueno y ventajoso para nuestra salud es buenísimo. Entonces, no se queden con ninguna duda, participen, explíquenos cuál es la situación en su empresa para que podamos ir pues checando cada caso en particular. Pues parece que no hay más dudas. Ah, mira, Caro, adelante. Hola, buenos días, chicos. Por ejemplo, ¿estos planes son para cierta plantilla de colaboradores o tengo que tener ciertos colaboradores o no importa, ejemplo, ¿no? Si tengo 5, si tengo 1000, si tengo 100, para poder implementar y que ustedes nos puedan apoyar? Regresando al tema, no importa si somos 3 colaboradores, si somos 5, si somos 100 o si somos 1000, tenemos la Ok. posibilidad de poder armar un esquema específico para tus colaboradores y que de alguna manera con eso podamos hacer este proceso de seguimiento. No se Y queden con la idea de que esto es para volúmenes muy grandes. Esto lo podemos hacer, repito, para poblaciones pequeñas que tendrán a lo mejor alguna logística diferente, pero al final todo puede caber, ¿vale? Ok. Y esto sería como mixto, ¿no? Comentaban que podríamos nosotros tomar, pues sí, lo que más nos convenga para nuestros colaboradores, ¿no? Ejemplo, optometría, vacunas, nutrición, ese tipo, o sea, nosotros podemos armar este esquema. Así es. Lo que yo les sugeriría es acérquense de alguna forma a todo el equipo comercial. Ellos tienen toda la capacidad para poder hacer ese acercamiento inicial con ustedes y por supuesto que nosotros nos podemos incluir para poder hacer ya una definición más precisa de qué serían nuestras recomendaciones para su programa. Súper, muchas gracias. Y más allá, Caro, déjame aprovecho. Veo ahí conectados algunos compañeros de nuestra área comercial. Pídanles una demo. Ya sea que vengan a nuestras instalaciones donde tenemos un consultorio y de, oye, ¿qué es eso de
de teledermatología o telecardio, me puedes hacer un electro ahí con inteligencia artificial, pregunten, o ir a tu empresa. Vean con el ejecutivo, que siempre decimos y buscamos el decirle sí, sí se puede. Ok, y estos seguimientos del demo, evidentemente primero yo ahorita se lo comparto a mi directora, ya si ella me da luz verde, cómo seguiría el seguimiento con ustedes o un contacto con ustedes para pues tener este contacto, este seguimiento. Alguien te ha de haber invitado al webinar, tu empresa tiene acompañamiento por un ejecutivo comercial, no sé de qué empresa eres, y al equipo comercial de volada levantará la mano y te buscará. Ok, súper, muchas gracias. Para servirte. Y si quieres, hay un correo ahorita que te lo dé Vero, escribes, lo concentra y lo dirige a tu ejecutivo comercial para que los busquen. Sí, pueden escribirnos a todos, o sea, les vamos a mandar también un correo finalizando con la repetición del webinar y a ese mismo correo nos pueden regresar diciendo, saben que yo necesito o quiero una cotización y aprovechando antes de que se nos vayan, pues que queremos darles una sorpresa por conectarse a este webinar y la verdad tener como pues objetivo principal estar preocupados por sus colaboradores y justamente tenemos este regalo especial para todos ustedes. Candy, si me ayudas a compartírselos. Canta. Al solicitar informes o una cotización, recibirás una charla virtual gratuita para todos tus empleados, obvio por un profesional de la salud, ¿no? Del tema que padezcan, que les interese, el que nunca hemos hablado y que será difícil conseguir al oncólogo, cardiólogo, psicólogo. ¿De qué padeces? ¿Qué se te antoja prevenir? Padrísimo, podrás elegir entre más de 50 temas de nuestro inventario. Contáctanos y mejora la experiencia de tu equipo. ¿Cómo nos contactan, Vero? A través de correo, les doy mi correo también por si lo quieren anotar. De todas formas, les vamos a mandar la repetición. Es veronica.soto@salud-interactiva.com. Otra vez. Entonces, más despacio. Sí, les vamos a estar mandando toda esta repetición. El cupón también viene en la repetición para que ahí nos puedan decir, ¿saben qué? Quiero solicitar este cupón o quiero aplicarlo. Solamente tiene 7 días disponible a partir de hoy. Ustedes pueden empezar a solicitar su cotización y nos piden el inventario de temas, que son más de 50 en los que pueden ahí solicitar el tema que más les adecue y nos vamos organizando para establecer la fecha, el horario en el que podamos brindarles esta plática que va de forma gratuita, solamente solicitando la cotización, sin ningún compromiso. Entonces, esto está buenísimo porque aparte van a tener algo que les va a ayudar a fomentar, pues, cultura organizacional dentro de su empresa y, pues, obviamente a mantener a sus colaboradores, pues, satisfechos, más felices, más tranquilos de que se están preocupando por su salud. Entonces, no sé si quieran agregar algo más, Doc, Candy. Pues no, Gracias. muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues estamos aquí muy al pendiente de cualquier requerimiento que tengan. Con todo gusto un servidor. También tendrán por ahí los datos de contacto. Si necesitan cualquier cosa, por favor no duden en apoyarse también aquí con el equipo médico. ¿Vale? Gracias, Candy. Gracias, Vero. Listísimo, pues muchas gracias a todos. Ahí veo varios de clientes, porfa, pidan sus pláticas. De la plática pueden hacer muchas inquietudes y voluntades de cuidar la salud de sus propios colaboradores. Gracias a todos y que tengan un muy bonito jueves. Nos Tu estamos viendo correo, en el Vero, siguiente. de nuevo, tu correo para que soliciten ahí el catálogo de pláticas. Vero. Sí, les voy a pasar mi correo y también el de Cari, que pueden mandarle directamente un correo a ella. Déjenme les comparto. Ay, un segundito. El mío es vsoto@salud-interactiva.com.mx y el de Cari es k.montiel@salud-interactiva.com.mx. Entonces, cualquier cosa vamos a estar disponibles y igual por el mismo correo que reciban cualquier información nosotros, ahí pueden escribir y nosotros lo recibimos y les contestamos. ¿Vale?
Muchísimas gracias a todos. Bonito día, bye. Cuídense todos. Buen día. Buen día.